Para la corriente 2 de este ejercicio, que es el primero del problemario, nos dice que se trata de vapor sobrecalentado a 400 grados centígrados y una atmósfera. Vamos a buscar entonces ahora las tablas para vapor sobrecalentado. Entonces nos bajamos, aquí sigue siendo agua saturada, y aquí tenemos ya agua sobrecalentada. Bueno, ya ahora dijimos que vamos a buscar la entalpía a 400 grados centígrados y una atmósfera. En el caso de esta tabla de vapor sobrecalentado, comentábamos que vamos a tener bloques para las diferentes presiones. Entonces nosotros seguimos a una atmósfera, que es el equivalente a 0.10, ese sería este bloque de 0.10 megapascales. Y si se fijan, aquí tenemos el dato de la temperatura de saturación, su correspondiente temperatura de saturación, que es 99.63 aproximadamente. Buscamos ahora la temperatura, que dijimos son 400 grados centígrados. Aquí está. Y nos vamos al bloque de la presión de una atmósfera y buscamos para 400 grados centígrados. Entonces nos vamos hasta la tabla de esa presión y... Uy, ya me fui doble aquí. Y en la columna de entalpía. Entonces dijimos que es aquí. ¿Sí está bien? Es para 400 grados centígrados. Tenemos una entalpía de 3278.2 kilojoules sobre kilogramo. ¿Ya encontraron todos esos datos? Después, para la corriente 3, sigue siendo vapor sobrecalentado, sigue estando a una atmósfera, pero ahora es a 300 grados centígrados. Entonces, para 300 grados centígrados, le corresponde una entalpía de 3074.3 kilojoules sobre kilogramo.
Para la corriente 2 dijimos que nos piden el flujo volumétrico, entonces les decía que es necesario conocer el volumen específico o la densidad. También de aquí, de las tablas de vapor, podemos encontrar el volumen específico, que ese volumen específico es esta primera columna que tenemos aquí. Entonces, también para 400 grados centígrados, que es mi corriente 2, voy a buscar el volumen específico. Entonces, en el renglón de 400 grados centígrados, pero ahora en la columna de volumen específico, que está en metros cúbicos por kilogramo. Entonces, de una vez encontramos ese dato que vamos a necesitar. Volumen específico de la corriente 2, que dijimos es el inverso de la densidad, es igual a 3.103 metros cúbicos sobre kilogramo. Y serían todos los datos que necesito conocer de las tablas de vapor. Entonces ahora me voy a regresar a la presentación para continuar haciendo el ejercicio. Entonces, por favor, hagan su balance, sustituyan sus entalpías. Tenemos entonces dos ecuaciones, una para el balance de masa y otra para el balance de energía. Conozco M1, pero no conozco los otros flujos másicos. En la de energía ya conozco todas las entalpías. Y tengo entonces dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas. Entonces hay que resolver el sistema de ecuaciones.
Por ejemplo, puedo sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. Donde la única incógnita será M2. ¿Cuánto les dio M1? $1952.91. Ajá. Gracias. 1952.91 kilogramos por hora. Ok, gracias. Entonces, si ya conocemos M1, lo sustituimos en la ecuación 1 y encontramos M3, que va a ser 1000 más 1952.91, 2900. $52.91. Profesora, Sí. a mí M2 me salió diferente, me salió Este es M2, no M1. Ajá. me salió un número muy grande, 28.059. A ver si estamos sustituyendo los mismos valores. Sí, bueno, voy a volver a checar. Sí, a lo mejor por ahí fue un paréntesis que se te fue. O un numerito de más. ¿A los demás sí les da ese valor? Sí, profesora, ya me dio el balance. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces ya resolvimos el balance, pero recuerden que aquí nos están pidiendo el flujo volumétrico en la corriente 2. Entonces nos falta calcularlo. Entonces el flujo volumétrico de la corriente 2, dijimos que va a ser igual al flujo másico por el volumen específico.
El flujo másico de la corriente 2, 1952.91 kilogramos por hora. Y el volumen específico que encontramos en tablas es de 3.103 metros cúbicos por kilogramo. Se cancelan los kilogramos y nos quedan unidades de flujo volumétrico, metros cúbicos sobre hora. ¿Cuánto les da? 6.059.87. Gracias. 6.059.87 metros cúbicos por hora. Muy bien. Entonces nos pedían encontrar la cantidad de vapor que se produce a 300 grados centígrados, que sería la corriente 3. Les ponemos por aquí resultado. Vamos a poner vapor generado en la corriente 3. 2952.91. Y nos pedían la velocidad de flujo volumétrico. Velocidad de flujo volumétrico. De la corriente 2. .87 metros cúbicos por hora. ¿Sí? ¿Se entendió cómo buscar en las tablas? Sí, profesora. Muy bien. Vamos entonces a hacer otro ejercicio. A ver, vamos a hacer el 2. Que dice, se mezclan dos flujos de agua que constituyen la alimentación de un calentador. Los datos del proceso se dan a continuación. Dice, flujo de entrada 1, 180 kilogramos por minuto a 40 grados centígrados. Flujo de entrada 2, 220 kilogramos por minuto a 65 grados centígrados. La presión del calentador es de 25 bar. El flujo de salida emerge del calentador a través de una tubería de 5 centímetros de diámetro. Calcula el flujo de entrada de calor requerido para el calentador en kilojoules por minuto si el flujo de salida está saturado a la presión del calentador. Dice, no considere las energías cinéticas de los flujos de líquidos de entrada. Entonces ahora se trata de mezclar dos flujos de agua que constituyen la alimentación de un calentador.
Tal vez vengan de otro proceso y pues se quiere economizar utilizando el agua que viene de otro proceso y nada más se mezcla con otra cantidad de agua a la temperatura necesaria para obtener la alimentación que queremos para un calentador. Entonces, vamos a, nuevamente es un equipo aquí donde se están mezclando dos corrientes. Tenemos un flujo de entrada 1. Hacemos nuestro diagrama de bloques. Otra corriente 2. Y sale la corriente 3. TM1 son 180 kilogramos por minuto a una temperatura de 40 grados centígrados. M2, 220 kilogramos por minuto y tiene una temperatura de 65 grados centígrados. La presión es de 25 bar. El flujo de salida emerge del calentador a través de una tubería de 5 centímetros de diámetro. Aquí me dan el diámetro de la tubería, que son 5 centímetros. Dice, calcula el flujo de entrada de calor requerido para el calentador en kilojoules por minuto si el flujo de salida está saturado a la presión de calentador. Entonces aquí vamos a tener agua saturada a la presión del calentador. Quiere decir que aquí la presión 3 son 25 bares. Como otra vez estamos hablando de agua, podemos usar nuestras tablas de vapor para encontrar las entalpías. Entonces, esta presión de 25 bares hay que pasarla a pascales, ya sea a kilopascales o a megapascales. Cualquiera de las dos. Bueno, hay que ver cuál es la que nos conviene para nuestras tablas. Entonces aquí nos piden la cantidad de calor que tiene que aplicarse. Entonces este será Q. La cantidad de calor que tiene que aplicarse. Aquí para la corriente 3, no conozco el flujo másico, pero lo puedo calcular con un balance de masa rápidamente. Entonces, lo que debo hacer siempre es primero plantear un balance de masa. El balance pues es total porque otra vez solo es agua, solo hay un componente. El balance total es M1 más M2 igual a M3.
directamente aquí ya de M3. Sabemos que son 200, 300, 400 kilogramos por minuto. Pero quiero saber a esta mezcla de agua que está a diferentes temperaturas, ¿cuánto calor tengo que agregar para que salga mi corriente 3 a 25 bares? Una presión de saturación, dice, de 25 bares. Como necesito saber la cantidad de calor, pues ahora planteo un balance de energía. ¿Qué sería la suma de las energías cinéticas que entran? Bueno, aquí nos dice, no considera las energías cinéticas de los líquidos de entrada. Este término entonces se va a hacer 0. La suma de las energías potenciales más la suma de las entalpías. Aquí sí tenemos que está entrando energía térmica. De hecho, esa es nuestra incógnita. Es igual a la sumatoria de las energías cinéticas que salen, más la sumatoria de las energías potenciales que salen, más la sumatoria de las entalpías, más trabajo, pero no hay. Aquí voy a quitarles este subíndice porque en realidad es de salida. Y de entrada. Entonces, entrada, entrada, entrada. Salida, salida y salida. Dice, no considera las energías cinéticas de los líquidos de entrada, entonces esto va a ser 0. No nos dan un plano de referencia de alturas, pero como es el mismo equipo, pues están todas sus corrientes a la misma altura. Entonces la energía potencial se hace 0. Y en la salida, pues ahí sí tendríamos que considerar la energía cinética de la corriente 3. La energía potencial pues es 0. Las entalpías sería de la corriente 3 y no hay trabajo. Esta diferencia de entalpías de presión, ay Dios, esta diferencia de energía potencial pues se hace 0 porque va a ser la misma energía potencial que a la entrada que a la salida, porque está a la misma altura estas dos corrientes, la 1 y la 3, porque el equipo está al mismo nivel. Bueno, entonces aquí nos va a quedar que la entalpía de entrada va a ser de la corriente 1, M1 por su entalpía 1, más M2 por su entalpía 2, más Q, es igual a la energía cinética de la corriente de salida, que es igual a 1/2 de la velocidad al cuadrado, la velocidad 3, por su masa 3, más la masa 3 por la entalpía 3. Aquí voy a multiplicar también la energía cinética por la masa, porque recuerden que en el análisis de unidades que vimos, nos quedan en joules sobre kilogramo. Para que todo quede en joules, para eliminar esa parte
de la masa, pues tenemos que multiplicar por el flujo másico. Entonces, esta va a ser mi ecuación 1, que ya la resolví, y esta será mi ecuación 2. En mi ecuación 2, conozco el flujo másico 1, el flujo másico 2 y el flujo másico 3. Las entalpías las voy a sacar de tablas, puesto que se trata de agua saturada, entonces puedo conocer H1, H2 y H3. Mi incógnita, lo que me están pidiendo es Q. Y me falta aquí conocer también la velocidad con la que está saliendo mi corriente 3. Para encontrar esa velocidad, el dato que me dan es el diámetro del tubo y además conozco el flujo volumétrico. A reserva de que lo vamos a ver con más detenimiento más adelante cuando veamos la parte de flujo de fluidos, voy a explicar aquí para la velocidad cómo se pudiera calcular la velocidad y lo vamos a hacer analizando únicamente las unidades a las que quiero llegar. La velocidad debe tener unidades de metros sobre segundo, que es velocidad lineal. A estas unidades quiero llegar. Y las unidades que yo tengo de mi flujo másico, pues son kilogramos por minuto. 400, esto es lo que yo quiero, kilogramos por minuto. Ya tengo el tiempo, solo que está en minutos, hay que pasarlo a segundos. Entonces, un minuto tiene 60 segundos. Ya tengo los segundos. Pero ahora estos kilogramos los tengo que pasar a metros. ¿Qué propiedad del fluido pudiera yo conocer que involucre las unidades de kilogramos y de metros? ¿Qué otra propiedad pudiera yo encontrar para esta corriente que en sus unidades estén involucrados los kilogramos y los metros? Ya la usamos en el ejercicio anterior. La densidad. La densidad, ¿verdad? La densidad, hoy ya vimos que de las tablas podemos encontrar el volumen específico. Entonces, esa densidad o volumen específico, voy a ponerlo aquí, sería volumen específico, tendría unidades de metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces ya cancelo los kilogramos, ya tengo los metros, pero ahora solo necesito uno y aquí hay 3. ¿Qué otra propiedad puedo utilizar que tenga metros cuadrados? Y que pueda calcularla con los datos que puedo tener de la corriente 3. ¿Qué propiedad tiene unidades de metros cuadrados? A ver, acuérdense. ¿El área? El área. El área. Exacto, el área. Aquí esta corriente está saliendo por un tubo, porque nos dice que es una tubería de 5 centímetros de diámetro. Por aquí sale el fluido. Entonces, es el área de sección transversal, o sea, el área por la que está pasando el fluido. Entonces, sería entre el área, que tiene unidades de metros cuadrados, para que únicamente nos queden unidades de metros sobre segundo. Entonces, de acuerdo a este análisis que hicimos de unidades,
para calcular la velocidad, tendríamos que multiplicar el flujo másico, multiplicarlo por el volumen específico y dividirlo entre el área. O bien multiplicar la masa, bueno, la masa quedaría multiplicando arriba y dividiendo densidad por área. Esta ecuación la vamos a ver más adelante, pero ahorita ya hicimos su deducción. Nos sirve para calcular la velocidad de flujo en una tubería, conociendo la masa, la densidad y el área. El área, les digo, es el área de sección transversal del tubo, que es una circunferencia. Entonces el área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 o pi por radio al cuadrado. Nos están dando el diámetro, si lo pongo la ecuación en términos de diámetro, solo hay que pasarlo a metros. Entonces, para encontrar esta velocidad que necesito para sustituir en la ecuación y encontrar la cantidad de energía térmica, necesito encontrar el volumen específico y también la velocidad de flujo. En realidad necesito primero el volumen específico para poder encontrar la velocidad y con la velocidad encontramos la cantidad de calor. Entonces, ahora sí, nos vamos nuevamente a tablas para encontrar todos los datos que me faltan, que serían las entalpías 1, entalpía 2, entalpía 3 y volumen específico. Como aquí la presión está a 25 bares, ahí no tengo temperatura, vamos a transformar esas unidades de bares, les decía, a pascales. Entonces, ¿a cuánto equivale? Les puse también en Teams unas tablitas para que hagan sus análisis de unidades. Creo que, bueno, cheque por favor las tablas que yo les pasé porque me parece que hay un error, pero no sé si son en las que les pasé. Pero lo voy a poner aquí. Nota. Para la conversión, un bar es igual a 1 por 10 a la 5. Y creo que en la tabla dice a la menos. Pero es 1 por 10 a las 5 pascales. Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero en megapascales, ¿a cuánto? Un bar, ¿cuántos megapascales tiene? Si dijimos que mega es por 10 a la menos 6. Pues sería 1.1, ¿verdad? Megapascales. Entonces vamos a buscar
para esta presión de 0.1 megapascales. Entonces me voy a ir a las tablas de vapor para encontrar esas entalpías a 40 grados centígrados, a 65 grados centígrados y para una presión de 0.1 megapascales. Me voy a salir un momento de aquí y me regreso. Ajá. ¿5 megapascales? ¿Cómo? ¿No daría 2.5 megapascales? Ah, sí. Esta nada más es la conversión. Gracias. Sí, porque tenemos 2.5. Muchas gracias. La conversión es la de un bar, es igual a 0.1. Entonces, 25 bares serán 2.5 megapascales. De aquí. Gracias. Entonces, ahora sí, me voy a las tablas de vapor. Ustedes vayan, por favor, buscando sus datos. Bien, ahora nos vamos nuevamente entrada por temperatura y buscamos 40 grados centígrados. Entonces aquí tenemos 40 grados centígrados. Y buscamos la entalpía de líquido, porque ahora estamos hablando de estado líquido. Entonces vamos a entalpía de líquido, que sería la primer columna de las entalpías. $167.57. Son kilojoules sobre kilogramo. Para la siguiente corriente es a 65 grados centígrados. Entonces igual busco a 65 grados centígrados para líquido. Serán 272.06 kilojoules sobre kilogramo. Para la tercer corriente vamos a buscar entrada por presión. Entonces me bajo a la tabla que es entrada por presión. Será esta. Sigue siendo agua saturada, pero ahora vamos a buscar la presión. Los primeros datos están en kilopascales. Entonces me voy a bajar y busco, cuando dijimos 2.5 megapascales, aquí ya tenemos megapascales, y me voy hasta 2.5. Aquí tengo
2.5 megapascales. Le corresponde una entalpía de líquido. A ver, espérenme, déjenme darle otra leidita aquí al jugo de entrada. ¿Qué puede salir? Si se fijan, aquí la temperatura para 2.5, déjenme hacer aquí una corrección. Para 2.5 le corresponde una temperatura de saturación de 223.99, que es mayor a la de 100 grados centígrados a una atmósfera. Entonces aquí lo que se está generando con esa mezcla y ese calentamiento es vapor. Ahí, ¿cuál era la columna? Esta. Saturado. Que es de 2803.1. ¿Cómo se va a utilizar para un intercambiador de calor? En los intercambiadores de calor, cuando se quiere calentar siempre se hace con vapor y cuando se quiere enfriar se hace con agua. Entonces nosotros esperaríamos que de esa mezcla lo que vamos a obtener es vapor saturado. Se entran las dos corrientes como líquido saturado y la tercera sale como vapor saturado porque va a entrar como medio de calentamiento a un intercambiador de calor. Entonces es 2803.1. Y también dijimos que necesitábamos el volumen específico para calcular la energía cinética de la corriente 3. Entonces, para este mismo valor de 2.5 megapascales, voy a buscar el volumen específico, pero también va a ser de vapor. De vapor, igual que la entalpía. Entonces, ese volumen específico es de 0.07998. Sí, ya todos pudieron leer los datos en la tabla. Les comento, sus tablas la tienen en Teams, pueden buscar ahí los datos. Les recomiendo que impriman las tablas para mayor facilidad. ¿Listo? ¿Ya todos tienen sus entalpías? Sí. Muy bien, entonces ahora nos regresamos al ejercicio. Y vamos a calcular primero la velocidad. Que va a ser los 400 kilogramos por minuto. Voy a hacer aquí. Nada más voy a escribir ya. Velocidad serán 400 kilogramos por minuto. Un minuto tiene 60 segundos. Y dijimos que vamos a calcular esta área por donde sale el fluido en la tubería, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces sería pi, el diámetro eran 5 centímetros,
al cuadrado sobre 4. Pero como lo quiero en metros, yo sé que un metro tiene 100 centímetros, pero como están elevados al cuadrado los centímetros, elevo también mi factor de conversión, tanto las unidades como el coeficiente. Bueno, aquí se cancelan los centímetros cuadrados y nos quedarían metros cuadrados. ¿Cuánto les da el área? Da un número chiquito, maestra. Ajá, ¿cuánto es? 1.96 por 10 a la menos 3. 1.96 por 10 a la menos 3. Muchas gracias. Metros cuadrados. Entonces, aquí para calcular la velocidad dividimos entre esa área 1.96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y nos falta también introducir el valor del flujo, perdón, del volumen específico que calculamos, que era de ¿cuánto? 0.07998. 0.07998. Muchas gracias. Metros cúbicos por kilogramo. Si se van los kilogramos, los minutos, 2 metros se van con los metros cuadrados del denominador para que nos queden solo metros sobre segundo. ¿Cuánto nos da esa velocidad? Bueno, a mí me da de 271.56, creo. Ustedes me dicen si les da también esa velocidad. Y para la energía cinética, dijimos que es un medio de la velocidad al cuadrado. Cuando estamos en sistema internacional, no es necesario dividir entre GC. Únicamente así sería 271.56 al cuadrado, metros cuadrados sobre segundos cuadrados, entre 2. Entonces son 135.78 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, que dijimos es el equivalente a joules sobre kilogramo. Y ya tenemos la energía cinética. Ahora sí, sustituyendo en el balance y despejando Q, teníamos que era M1 por la entalpía 1, más M2 por la entalpía 2, más Q, era igual a M3 por la entalpía 3,
más la energía cinética 3 por el flujo másico 3. Q va a ser igual a M3 por la entalpía 3 más la energía cinética 3 por el flujo másico 3, aquí lo puedo factorizar, menos M1 por la entalpía 1 menos M2 por la entalpía 2. ¿Cuánto les da Q? M3 son 400. La entalpía 3, 2803.1, más la energía cinética, 135.78, por el flujo másico 3, menos el flujo másico 1, 220, por la entalpía 1, 272.06, menos el flujo másico 2, que son 180, por la entalpía 2, que nos dio de 167.57. ¿Cuánto les da Q? Ay, no puse las unidades. Aquí sí nos conviene ponerlas, porque los 400 son kilogramos por hora. Esta entalpía está en kilojoules por kilogramo, pero esta de aquí está en joules por kilogramo. Si no, se puede sumar con los kilojoules de las otras entalpías. Bueno, para ya no borrarlo todo, aquí voy a poner la masa, son kilogramos por hora, o como eran, ¿qué? Kilogramos por minuto, no hora. Kilogramos por minuto. Y la entalpía son kilojoules por kilogramo. Y le vamos a sumar 135.78 joules por kilogramo por este flujo másico de la corriente 3, que dijimos son 400 kilogramos por minuto. Y 1000 joules tiene un kilojoule. Para que se cancelen joules, se cancelen kilogramos y nos queden las mismas unidades que en todo lo demás, que son kilojoules por minuto.
A mí me da alrededor de 1.000.000, 1.03 por 10 a la 6. Ya ustedes me dicen si les da o no el mismo resultado. Kilojoules por minuto. Sí, de eso. Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí esta clase. Yo creo que ya con estos 2 ejercicios podemos manejar mejor las tablas. En el ejercicio 3 es una columna de destilación. Ya las hemos hecho para balance de masa, pero ahora vamos a incluir el balance de energía. Y en este caso ya me están dando las entalpías de las diferentes corrientes. Hay que hacer este ejercicio, por favor. Bueno, léanlo, traten de plantearlo y lo revisamos la siguiente clase. Entonces, este no es de tarea, no es para que lo entreguen, pero sí, por favor, vayan revisándolo, vayan planteando y lo checamos la siguiente clase. Lean, por favor, el material que subí de balance de energía, el de evaporación. Con ese vamos a hacer un ejercicio, ese sí va a ser de tarea. Entonces, por favor, lean ese material. ¿Tienen alguna pregunta?